es una de las características fundamentales de nuestra sociedad americana y peruana. Esta canción me parecía, este video musical me parecía muy importante para entrar en la temática, ¿no? Si bien es cierto, en las primeras conversaciones habíamos tratado de que se tenga un trasfondo un poco más de mirada política de los hechos, es bueno también entrar en la mirada académica, que es lo que debe combinarse muy bien con la mirada política que todo docente debe tener. Nunca olvidar la mirada académica, es la razón de ser prácticamente nuestra, ¿no? Un docente es parte del ejército intelectual de un pueblo. Así que esa mirada académica no debe ser reemplazada necesariamente por una mirada política, porque los dos juegan muy bien en pared. Eh, Se dice, por ejemplo, en consonancia con lo expresado anteriormente, de que nosotros como país, no hablemos como América, sino como país, somos una amalgama de sociedades. Eh, si nosotros, por ejemplo, llegamos a definir lo que es nación, ¿qué será una nación? Dicen que nación es un grupo humano, una comunidad que tiene cosas en común como el idioma, como las creencias, como la cultura, como el mores o la moral, etcétera, etcétera. Vamos a ver de que en el Perú no somos una nación aún, somos una nación incipiente, una nación que, eh, no sé, está en formación. Se plantea desde algunos puntos de vista académicos, intelectuales, que en el Perú coexistimos cerca de 56 nacionalidades. Por ejemplo, hay comunidades de la sierra que tienen sus propias creencias, que tienen su propia cultura, que tienen sus propios mores, que tienen sus propios códigos, por lo tanto se puede conceptualizar como si fuera una nación. ¿Y qué hablar de la selva, en donde existen muchísimas comunidades nativas que tienen sus propias costumbres, su propia lengua, sus propias creencias, su propia cosmovisión? Es decir, que también son naciones. ¿El Perú es una nación? Vaya, vaya que es una pregunta bien complicada de responder y va a variar desde el punto de vista. Por eso le decía, hay muchos puntos de vista sobre un mismo hecho. Y es bueno revisar todos los puntos de vista para nutrirnos, ¿no es cierto? Para poder nutrirnos. El docente tiene la función de abrir el horizonte al estudiante, porque si solamente le dice, mi horizonte debe ser tu horizonte, le está inculcando, le está adoctrinando, y eso no es educación. Eso puede ser adoctrinamiento, pero no educación. Son dos cosas muy distintas. En tal sentido, tenemos la obligación de beber de todas las fuentes académicas que existen sobre el particular. ¿El Perú es una nación? Muchos plantean que somos una nación en formación, somos una nación megadiversa, somos un continente megadiverso, somos una nación megadiversa, o sea, muy diversa, múltiplemente diversa. Este, Solamente en nuestra región, San Martín, tenemos, por ejemplo, gente que ha venido con su propia cultura de los Andes, ¿no? De diferente parte de los Andes. Los cajamarquinos son diferentes en sus tradiciones muchas veces que los de Huancavelica, o los de Huánuco, ¿no? O los de propio Amazonas. Tenemos al pueblo quechua, tenemos al pueblo ahuajún, ¿no es cierto? Incluso tenemos en parte del, este, de la parte norte, ¿no? Provincia de Lamas, a culturas chayahuitas, que también podrían considerarse como una nacionalidad. Entonces, ¿qué ha intentado ser el país en estos años, ¿no? Y simplemente, quizás desde una perspectiva, ha intentado implantar las creencias de una nación blanca o mestiza sobre las creencias de las otras nacionalidades. De ahí que tengamos un país demasiado heterogéneo, un país en donde existen muchas castas, un país en donde existe mucha marginación y gente que jamás podrá tener el nivel de vida de otras personas, ¿no? Y no necesariamente eso en base a su trabajo, sino que simplemente han nacido en el lugar equivocado o en el lugar afortunado.
Entonces, vamos a tratar de centrarnos en las características no solamente geográficas del país, que va a ser la temática que vamos a abordar en estas 2 semanas, sino también en las características demográficas del país. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las características demográficas? Tomen nota, por favor, que eso va a ser una de las tareas que les voy a asignar en esta clase. ¿Ya? Quiero hacer un alto acá, quiero hacer un alto en todo esto. Pero antes de eso, ¿me estoy dejando entender o no me dejo entender? ¿O estoy sin audio? Sí, estoy con audio. Chicos, chicas, Sí, profesor, te escuchamos. Profesor, escuchamos. ¿me escuchan? ¿Pero me entienden? Profesor, yo no mucho porque mi papá está hablando, profesor, y casi no escucho mucho. Alguien, ¿qué pasó? Entonces, ¿está mal tu audio o el mío? No, profesor, sino Sí, se que escucha bien, profesor. sino profesor, que sí se escucha bien, sino que mi papá está haciendo también como está en el pedagógico también, está haciendo su trabajo, está haciendo su video y como está casi cerca mío, Ya, o vamos a sea, llamarle severamente la atención a tu papá porque está interfiriendo con tu proceso de aprendizaje. Y tú ya, estás profesor. interfiriendo con su trabajo. Vaya problema que tienen que solucionar ahí ustedes. Vale, vale, Starly. Sí, profesor. Entonces, me gustaría que me capten la esencia del mensaje, ¿no es cierto? Respecto a los puntos de vista, a las diferentes miradas que siempre hay que darle a un mismo problema, ¿no? Está bien mirarlo, pero vale beber de diferentes fuentes para mejorar nuestra comprensión. De lo contrario, nos convertimos en casi fundamentalistas y casi dogmáticos, aunque a veces los dogmas son difíciles de abandonar. Hasta la misma ciencia a veces se convierte en un dogma, ¿no? Parece un contrasentido, pero bueno, ya les explicaré por qué. Entonces, la perspectiva de ver al país como una nación tiene sus entredichos. Eh, Existen diferentes miradas, estoy diciendo, ¿no? Acerca de que si el país somos nación, la nación peruana. ¿Qué significa ser peruano para un shipibo, un conibo, un andino, un amazónico, un costeño? Uno que vive en San Isidro, otro que vive en un asentamiento humano sin agua, sin desagüe. ¿Significa ser lo mismo? No lo sé. Pero bueno, es parte de la diversidad, ¿no es cierto? Hay muchas veces, podemos decir que la diversidad es la riqueza de un país, pero también muchas veces la diversidad es la miseria de un país, ¿no? Cuando hablamos de la diversidad en oportunidades de desarrollo, por ejemplo, entonces no tenemos por qué estar orgullosos de nuestra diversidad, ¿no? Cuando hablamos de la diversidad de culturas, en donde cada cultura aporta al enriquecimiento de una macrocultura, sí podemos estar orgullosos. Entonces, hay diversidades que enriquecen y hay diversidades que empobrecen. Una de las cosas que vamos a abordar, como les decía y les repito, es de que vamos a tener que empezar a leer acerca de las características geográficas y demográficas de nuestro país. Es una tarea que les quiero dejar. Muy bien, hago un punto ahí y voy a abrir un paréntesis. Miren, me encuentro un poco delicado de salud a raíz de un accidente que tuve. Y me gustaría explicarles un poquito para que me crean, ¿no? Tuve una caída bastante traumática y me rompí 3 vértebras, ¿no? Empezando del sacro, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Pueden ver estas fracturas que están acá? Y estoy por eso con una especie de corsé, ¿no? Pero en los últimos días he sentido que esta parte de la columna tengo unos especie de dolores porque un poco se han separado. Miren las vértebras, acá por ejemplo esta vértebra se encuentra bastante separada de la otra.
si bien es cierto, puedo caminar, no tengo problema, ¿no? Pero cada vez se me está poniendo más complicada la cosa, ¿no? Y ya el estar sentado durante mucho tiempo me genera algún tipo de incomodidad. Entonces voy a esperar unas 2 semanas porque me han recomendado reposo absoluto hasta que esto se desinflame y poder hacer una terapia para el mejoramiento de mi salud. Entonces yo quiero rogarles a ustedes me tengan un poco de paciencia y comprensión. Bueno, esto quería mostrarles. No caigo en la compasión ni en la autocompasión. Eso no, tengo un poco de dignidad. Sino que de alguna manera para que tenga credibilidad todo cuanto les estoy diciendo. Entonces, va a ser bien complicado que tengamos clases completas, ¿ya? No se preocupe, profesor, yo le creo. Gracias, Stanley, gracias. Em, Bien, entonces, visto esto, voy a dejarles ya la bibliografía respectiva para que ustedes vayan haciendo una especie de resumen y vayan creando sus propias diapositivas respecto a la realidad demográfica, geográfica y demográfica del país. Luego veremos una realidad de salud y económica y todas las diversidades que podamos para poder entendernos mejor como peruanos. Como les decía, ahora, por ejemplo, ¿quién defiende la patria? ¿Qué es patria? ¿Quién defiende el Estado? ¿Qué es Estado? Para algunos el Estado no existe, ¿no? Una persona sin educación, una persona sin agua, desagüe, con escaso acceso a la salud, dirá, ¿qué es Estado? ¿No? ¿Cuál es la función del Estado? Una persona que tiene que trabajar 12 horas al día para tener un sueldo mínimo y otra persona que solamente revisa sus cuentas y sus saberes y sus saldos, sentirá la desprotección o la protección de un Estado de diferente manera, ¿no? Hay diversidad en todo esto. Una persona que vive en una zona cálida es diferente que viva una zona muy frígida. O sea, la diversidad esa hay que verlo de diferente punto de vista, ¿no? Entonces, vamos a ver de que las distintas características geográficas y las distintas características demográficas es lo que configuran al Perú actual. Ahora, quiero recordarles un concepto interesante también, que lo tengan en cuenta, ustedes como profes de historia. Existía un estudioso apellidado Ratzel, ¿de acuerdo? Quien creía en el determinismo geográfico. Él decía de que las condiciones geográficas condicionan y hasta determinan las condiciones sociales y personales. Es decir, dependiendo de dónde seas, eres. ¿Ve? Así que una persona, de un lugar muy helado, ¿no? Muy alto, muy abrupto, de una geografía así abrupta, va a tener ciertas características en su personalidad muy diversa a quien vive en la costa y muy diferente a quien vive en la selva. Entonces vamos a ver de que existe una perspectiva también que las condiciones geográficas influyen y determinan la forma de ser de una persona. Entonces, quiero dejarles como tarea, escúchenme por favor, y les voy a dejar los enlaces, ¿ya? Esta vez los enlaces para facilitarles un poco, sin intentar de que estos sean los únicos enlaces que ustedes revisen, ¿ya? Van a ser, ustedes pueden revisar la bibliografía que quieran. Hay muchísima información en Internet. Así que, pero la tarea concreta es que revisen información y preparen unas diapositivas. No se parecerán en nada a las diapositivas de uno con otro, por supuesto, ¿no? Respecto a la diversidad o realidad geográfica del país y otras diapositivas, la realidad demográfica del país. ¿De acuerdo? Es un tema muy amplio, lo sé,
pero haga un intento por ser sintéticos en esta tarea. ¿De acuerdo? Ahorita me siento un poquito malito, ya la columna me está fastidiando, entonces quiero rogarles que su comprensión, por favor. Quiero terminar ahora con esta clase y dejarles en el WhatsApp las consignas de la tarea. Profesor, antes de que termine su clase, ¿lo vamos a colgar en la aula virtual? No, No. porque recién Lo vamos a ahora, guardar sí guardaron, recién ahora con, me olvidaba, vamos a crear un blog, ¿de acuerdo? Cada uno va a crear un blog. ¿Cómo se crea un blog? No sabría explicarles realmente exactamente, pero si ustedes revisan en Google, manual o indicación para crear un blog personal, bueno, van a crear un blog, ¿de acuerdo? Y a ese blog denle el nombre que ustedes quieran. Algo así como acercándome a la historia, mis perspectivas de la historia, conociendo el país mega diverso, país de 100 colores, país de muchos olores, país de muchos... Profesor, Dime Julissa. disculpa. Dime, Julissa. El blog va a ser físico. Perdón. El blog va a ser físico, profesor. Virtual. Es virtual. No es un blog. Todo. Es Ya, virtual. profesor. Van a crear... Profesor, una pregunta. Sí, es decir que van a tener su página personal, una página web personal. Lo llaman blog, ¿de acuerdo? Ya. Eso revísenlo, por favor, ahí en internet y tendrán mejor explicación que les pueda dar yo. Sí, dime, Janina. No, profesor, está bien, No, profesor, quería hacer una pregunta. Dime, Lady. Sí, profesor, o sea, vamos a revisar informaciones de fuentes y vamos a preparar la información en diapositivas sobre las características demográficas y geográficas. Sí, un bloque será, o sea, unas diapositivas serán como las características geográficas, y otro tema será las características demográficas del país. Es un tema muy extenso, así que la próxima tendremos mucha tela que cortar, ¿no? Pero ya ustedes habrán leído la temática y entonces habrán opiniones, ¿no? No solamente será un monólogo, así que habrá muchos puntos de vista, muchas interpretaciones. O sea, si tenemos ahorita 37 participantes, tendremos 37 perspectivas, ¿no? Acerca de la realidad geográfica y demográfica del país. ¿Está bien? Sí, a continuación, entonces yo les dejo algunos enlaces en el WhatsApp, por favor. Ya. Y yo me retiro ahorita, ¿ya? Ya, profesor. Ya. Gracias. Ya, profesor. Cuídese, nos vemos. Cuídese. Y arriba Perú. También, Profesor, cuídese. cuídense, por favor. Cuídense, le ruego que se cuiden. Cuídese mucho.